Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dame las cámaras, por favor. Entonces, chicos. A ver. Estamos ya llegando a la parte final de esta primera unidad, que nos faltaba los circuitos en paralelo. Vamos a hacer una pequeña revisada, ya que los compañeros habían expuesto sobre este tema. Y aquí ellos nos hablaban de dos conceptos fundamentalmente dentro de lo que son los circuitos en paralelo, que era lo que eran las ramas y lo que eran los nodos. Bueno, aquí al hablar de circuitos de resistores en paralelo, hablamos de elementos físicos, ¿no es cierto? Eso habíamos revisado nosotros y decíamos que la resistencia en sí es un dispositivo, ¿no? Es un elemento electrónico, eléctrico, que me permite a mí controlar el flujo de la corriente. Entonces recordarán, regresando a lo más fundamental de la resistencia, decíamos que era ese concepto, digamos, o era esa oposición que tiene un cierto elemento al flujo de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, basándonos en ese concepto básico, podríamos decir que mientras la resistencia sea mucho más grande, la corriente va a disminuir, ¿no es cierto? Se va a oponer mucho más al flujo de esta corriente. Y era justamente lo que me daba la ley de Ohm, ¿no? Que era justamente inversamente proporcional la corriente a la resistencia. Basándonos en eso, vamos a ver ahora cómo yo puedo agrupar diferentes tipos de resistencias en paralelo con la finalidad de algunas, bueno, podría ser yo algunas cosas. Primero, al agrupar yo diferentes resistencias podría disminuir, digamos, el valor de una resistencia general, de una resistencia global. Recuerden ustedes que al igual que en la resistencia en serie, yo tengo, por ejemplo, ¿no es cierto?, varias resistencias en paralelo. Por ejemplo, una resistencia R1, R2 y una resistencia R3. Todo esto de aquí era equivalente a una sola resistencia total, ¿no? O equivalente. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver, vamos a recordar la fórmula para calcular esta resistencia equivalente. Entonces, una de las aplicaciones, digamos, de formar estas resistencias en paralelo es justamente esto, ¿no? Encontrar una resistencia total. Porque puede darse el caso, por ejemplo, que ustedes necesiten aquí, por decirles algo, ¿no? En un circuito necesiten una resistencia de 220 ohmios, digamos. ¿Sí? Y digamos que ustedes no tienen exactamente esta frecuencia de 220. Digamos que tienen ustedes resistencia de 1K, que tengan de 10K, qué sé yo, de 520 ohmios, qué sé yo, ¿no?
Entonces, si yo puedo ir agrupando estas resistencias, podría de alguna manera obtener una resistencia equivalente, ¿no? En 220K. Eso por una parte, ¿no? Nos serviría para eso. Y por otra parte, ustedes recuerdan, en la clase pasada nosotros al analizar las resistencias en serie, ¿qué decíamos que sucedía aquí? Las resistencias en serie se mantenía la corriente, ¿no? En todos los puntos de este circuito. Pero los voltajes, en este caso, se formaba aquí, bueno, esto se cumplía en base a la primera o la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Que me decía que el voltaje de la fuente, en este caso, se dividía en este caso en cada una de las resistencias, ¿no? Digamos aquí es la resistencia 1, resistencia 2. Aquí va a tener un voltaje 1 y un voltaje 2. Entonces esto era lo que se denominaba el divisor de voltajes. Y estaba dado por la ecuación, ¿se acuerdan ustedes? Perdón. Estaba dado por la ecuación voltaje de X, bueno, aquí lo generalizamos, ¿no? Resistencia de X sobre resistencia total por el voltaje de la fuente. Esto era la fórmula para el divisor de voltaje. Pues de igual manera, las resistencias en paralelo, si yo tengo aquí, por decirles, una fuente de corriente, aquí también yo podría tener un divisor en cambio de corriente. ¿Sí? Es decir, esta corriente de aquí se va a ir dividiendo. ¿Sí? ¿Y cómo se divide? Entonces, digamos, si yo quisiera encontrar aquí la corriente, aquí, ¿no? En este resistor, resistor 3. ¿Sí? Entonces aquí en cambio vendría a ser lo que es un divisor de corriente. ¿Sí? Y vamos a ver el día de hoy entonces la fórmula para calcular la división de corriente. Ya, eso por una parte. Por otra parte, ¿qué más? Vamos a ver entonces con esto lo que es en cambio la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Que justamente tiene relación con este divisor de corriente. Bien, entonces hablamos aquí, ¿no? Tenemos entonces, miren aquí diferentes elementos. Aquí tengo 2 resistencias en paralelo. Yo tengo 4 resistencias en paralelo. Entonces, mientras más resistencias yo tenga en paralelo, mi resistencia, digamos, equivalente, va a ser mucho más pequeñita. Mientras más resistencias tengo, la resistencia equivalente va a ser más pequeña. La resistencia total, digamos, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, aquí también nosotros hablamos de algunos términos. En este caso, miren, tengo las resistencias en paralelo. Yo tengo lo que se denominan las ramas. Pues cada una de estas resistencias deben ser una rama. Esta es una rama, otra rama, otra rama, otra rama. Tengo en este caso yo 4 ramas. ¿Sí? Y estos puntos de aquí, entonces se interconectan, por ejemplo, 2 elementos. Si ustedes ven, por ejemplo, en el punto A, se está interconectando la resistencia 1 y estoy conectando el borde positivo de la batería. ¿Sí? Entonces sería aquí, esto en cambio se denomina, a ver, pongamos, estas son las ramas, ¿no? Y este en cambio se denomina nodo. Acá también sería un nodo, ¿no? Podría darle un nombre. ¿Sí? Igual aquí es el nodo B. Acá puede ser que siga el nodo C. Aquí en cambio, miren, ¿qué conecta? Conecta la resistencia 2 y la resistencia 1. Entonces también vendría a ser un nodo. ¿Sí? Entonces, eso básicamente. La rama no es nada más que una trayectoria que sigue la corriente, ¿no? Entre 2 puntos distintos. En este caso, mire la corriente entre este punto y este punto. Yo tengo aquí una rama. Entre este punto y este punto tendría otra rama. ¿Sí? Y en este caso, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los circuitos en paralelo? Yo tengo en cambio que el voltaje en estos puntos de aquí en cambio son iguales. ¿Sí? Digamos aquí, si yo midiera el voltaje en la resistencia 2, sería el mismo voltaje de la fuente. BS, 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 BS. ¿Sí? Mismo voltaje y diferente corriente en cada una de las ramas. Eso básicamente, ¿no? A diferencia de los circuitos en serie. Igualmente aquí hay que tener mucho cuidado en la conexión de los elementos porque físicamente a veces nos puede dar la impresión de que estuvieran conectados en serie. Miren, por ejemplo, este de aquí, miren, yo tengo 2 resistencias, aparentemente pareciera que estuvieran en serie, ¿no? Pero si ustedes ven, aquí yo tendré un nodo. Tengo un nodo en donde se conecta el positivo de la fuente y se conecta también una resistencia. Y esta resistencia, miren, también se conecta a este nodo de acá. Entonces, si yo lo
sobreescribiera o lo dibujara de otra manera, sería así. Si esta sería la resistencia 1 y esta es la resistencia 2, entonces también yo podría dibujarla así, ¿no? Hay que tener muy en cuenta también la disposición, ¿no? Las interconexiones. Sí, igualmente en el protoboard, ¿no? Bueno, eso ya lo hicieron ustedes en la práctica de laboratorio, entonces creo que eso ya no hay mayor problema. Bien. Como les decía, los voltajes en las resistencias en paralelo viene a ser el mismo, ¿no? Que tendría, si yo mido el voltaje en esta resistencia, en cualquiera de estas, voy a tener el mismo voltaje, en este caso el voltaje de la fuente, ¿sí? Porque están conectadas en paralelo, ¿sí? Ahora, físicamente, de pronto yo podría conectar así, ¿no? Un cable que vaya directo, digamos, al resistor 1, positivo, negativo, otro cable que vaya directo, del positivo al negativo, y acá otro cable directo, ¿no? De la batería. ¿Sí? Pero no confundir, porque yo también podría tener estos empalmes, ¿no? Digamos, aquí tener un conductor, un cable, poner la resistencia y aquí hacer un empalme, ¿no? Y traer a la siguiente resistencia. Es lo mismo, ¿no? Porque si ustedes ven aquí, en esta forma, que sería, digamos, un empalme, o en esta forma, que sería un conductor directo a la resistencia, tendría ya el mismo voltaje, es lo mismo, ¿sí? Lo único que de pronto podría variar es de pronto la seguridad en cuanto, digamos, a, a la disponibilidad del circuito. Entonces, en la práctica, por ejemplo, esto es una batería en un vehículo, por ejemplo. Entonces, no se usa casi que esta conexión así en empalmes, más bien esto de aquí. Entonces, digamos, yo tendría una conexión directa, digamos, qué sé yo, en vez de R1, digamos, podrían ser los faros, esto los neblineros, esto, digamos, el equipo de sonido, ¿sí? Son diferentes. Aunque en realidad en el vehículo, aquí, digamos, en realidad esto va a una caja de fusibles. Y aquí tengo un fusible, un fusible, un fusible, ¿no? Para proteger cada una de las cajas. Bueno. Y aquí tengo un ejemplo, ¿no? Tengo una batería de 12 voltios. Si yo mido en cada una de las resistencias, va a tener igualmente 12 voltios, ¿no? En cada una de las resistencias. ¿Sí? Y aquí tenemos entonces la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué me dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Me dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo, ¿sí? La corriente total que entra es igual a la suma de las corrientes que salen de un nodo. Es decir, aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo un nodo, ¿no? Este nodo A. Entonces, mira, aquí está entrando una corriente. Entonces, la suma de estas corrientes que entran, en este caso está entrando solamente una corriente, ¿no? Que sería la corriente total. Entonces, me dice que la suma de estas corrientes que entran a este nodo A va a ser igual a las corrientes que salen. Entonces, mira, aquí sale en cambio una corriente 1 y acá sale una corriente, bueno, podría ser una corriente A aquí. Una corriente A. Y acá, en cambio, en el nodo C, que sería la corriente A que entra a este nodo, en cambio va a ser a las que salen, que sería en cambio aquí la corriente 2, y aquí podría ser una corriente D. Veámoslo acá en un grafiquito. Miren, aquí tenemos justamente, ¿no? Un nodo. Pues miren, aquí en este nodo A está entrando esta corriente de aquí, que sería la corriente total. Y aquí se está dividiendo, ¿no? Se está dividiendo para corriente 1, corriente 2, corriente 3, para cada una de las ramas. Ahora, si ustedes ven aquí, esta sería la fórmula para este nodo, para el nodo A. Entonces, la corriente que está entrando sería solo la corriente total y las que salen, en cambio, sería 1, 2 y 3. Pero, ¿qué pasa si yo analizo acá, en cambio, en el nodo B? Las corrientes que están entrando, en cambio, aquí, ¿qué es? Miren, entra la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3. Sería así, ¿no? Corriente 1 más corriente 2 más corriente 3. Me dice que es igual a las corrientes que salen. En este caso es la corriente total. Entonces es la misma fórmula, ¿no? Es más, es la misma corriente. La que está entrando en el nodo A se divide y vuelve a salir por el nodo B. Es algo similar como, bueno, siempre la electricidad se le hace una analogía con el agua, ¿no? Como un sistema de tubería. Pues digamos que yo tengo un tubo de agua. Por aquí fluye agua, ¿no? Digamos que aquí yo tengo una de estas famosas T's para dividir, ¿no? Entonces, digamos, aquí sale un tubito más finito y aquí, digamos, tengo un tubo más ancho.
Entonces se divide, ¿no? Entonces aquí viene el agua, pero viene menor flujo y acá también viene mayor flujo de agua en cambio, ¿no? Entonces, por decir, el flujo de agua total aquí va a ser igual a este flujo, ¿no? Flujo 1 más flujo 2 de esta división que tiene, ¿no? Entonces, si yo nuevamente acá las uno, nuevamente en una Y, nuevamente me daría aquí el flujo total, ¿no? Entonces, algo similar a lo que sucede aquí en electricidad. Bien, y aquí tenemos entonces la fórmula general. Mira, aquí tengo un nodo, los pueden entrar diferentes corrientes a un nodo y asimismo van a salir diferentes corrientes. Entonces, otra forma de ver también la ley de corrientes de Kirchhoff es que, en este caso, ¿no? En este nodo, la suma algebraica de todas las corrientes, tanto de las que entran como de las que salen, va a ser igual a cero. ¿Sí? Es decir, aquí existe una conservación de la corriente, ¿no? No se pierde, no se crea. Estamos diciendo que todo lo que entra sale. ¿Sí? Obviamente, en la práctica, no es que toda la corriente permanece tal cual, ¿no? Si hay cierta pérdida de corriente justamente producida por el tema de disipación de calor, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces hay elementos que se sobrecalientan por la misma resistencia que tienen y eso produce pérdidas, ¿no? Pérdidas en potencia, ¿sí? En disipación de calor. Pero bueno, son temas más específicos. Por ahora vamos a detallar solo temas más idealizados. Bien, entonces miren, justamente aquí se ve, ¿no? En este entra aquí, si yo tengo aquí una fuente de poder, tengo dos resistencias, veo cómo se generan aquí dos corrientes, en este caso de 1.5 y acá de 1 amperio. Y acá en cambio en este nodo están saliendo la suma de las dos corrientes, que sería 2.5 amperios. Veámoslo con un ejemplo. Ya. Entonces tenemos aquí, me dice que la corriente de rama se muestra en el circuito de la figura. Dice que determina el total que entra al nodo A aquí y la corriente total que sale del nodo B. En este caso, como les decía, miren, esta corriente que entra y se divide acá, ¿no? En corriente 1 y corriente 2. Y acá nuevamente estas dos corrientes entran y se suman en cambio. Entonces, esta corriente del nodo A y del nodo B viene a ser la misma, ¿no? Que sería la corriente total. ¿Sí? Entonces me pide que aquí yo encuentre la corriente total. ¿Cuánto sería entonces en ese caso la corriente total? $17 miliamperios. Ya. Entonces sería según la primera ley de Kirchhoff que me dice que la corriente total va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2, ¿no? Porque es la corriente que entra y esas son las dos corrientes que salen. Entonces la corriente total sería 5 miliamperios más 12 miliamperios, ¿no? Lo que dice el compañero. Eso sería igual a 17 miliamperios para el nodo A. Y para el nodo B sería lo mismo, ¿no? Solo que se lo interpreta de otra forma. Las que entran aquí serían 5 miliamperios más 12 miliamperios y es igual a la corriente que sale, que sería la corriente total. Entonces igualmente, ¿no? Sería 17 miliamperios. Bien, entonces veamos otro ejemplo. Aquí dice que use la ley de corrientes de Kirchhoff para calcular la corriente medidas por los amperímetros, este amperímetro A3 y A5. Tengo que determinar la corriente que fluye por aquí. Bien. Entonces, ¿cómo lo haría? Pues vamos aquí primero, en este nodo, en el nodo X. Pues la corriente que entra, ¿cuánto me está entrando aquí? Me está entrando 5 miliamperios, es lo que me está midiendo este amperímetro, ¿no? Y aquí las que salen, en cambio, sería esta de acá, ¿no? Que sería la corriente de la resistencia R1
En este caso me está midiendo el amperímetro 1.5 miliamperios. Más la corriente que sale, que en este caso sería la corriente del amperímetro 3. Entonces despejo aquí en este caso, ¿no? El amperímetro 3 me está midiendo 5 miliamperios. Voy a ponerle corriente en el amperímetro 3 mejor. Menos 1.5 miliamperios. ¿Y esto cuánto sería? 3.5. Ya. 3.5 miliamperios, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué me pide? Acá, en el amperímetro 5. Pues igualmente, aquí en el nodo Y, ¿qué está entrando? Está entrando la corriente del amperímetro 3. En este caso era 3.5 miliamperios. Y sale, en cambio, aquí esta resistencia, esta corriente de la resistencia 2, que es de 1 miliamperio, lo que me está midiendo aquí el amperímetro, más lo que está en cambio la corriente en el amperímetro 5. Pues igualmente, ¿no? Despejo simplemente. Corriente en el amperímetro 5 sería 3.5 miliamperios menos 1 miliamperio. Y esto sería 2.5 miliamperios. ¿Sí? Lo podríamos hacer de pronto acá. Tengo un ejercicio en multisync. Miren, tengo yo aquí tres resistencias en paralelo. Una de 1K, una de 5K y una de 10K. ¿Sí? Entonces voy aquí a conectarle conectémosle esto a tierra. Así, ¿no? Entonces, midamos aquí. Es una fuente de 12 voltios. Bueno, voy a borrar esto para que vean. Voy a borrarle. Voy a borrar. Aquí tengo un amperímetro, ¿no? El amperímetro aquí, en serie, ¿no? Me está midiendo 15.6 miliamperios. Sería la corriente total, ¿no? 15.6. Y si yo mido aquí la corriente, también la podría medir con estas puntas de prueba también que les comentaba. Y miren, se me está dividiendo aquí. Está dividiendo en 12 miliamperios. Esto es 15.6 en 12. Y acá, hay que girarle. Y 6, ¿no? Y 3. Así se ve. 12 miliamperios y 3.6 miliamperios. Sumado me da 15.6, ¿no? Aquí entra esos 15.6 y se divide, ¿no? Se divide. Ahora, este 3.6 igualmente, ¿no? Se va a dividir acá en 2.4 y se va a dividir acá en 1.2. 1.2 más 2.4 me da 3.6. ¿Sí? Es decir, miren, voy a poner este acá mejor. Este va a remover. Miren la corriente que pasa por cada una de las resistencias. Yo tengo aquí la resistencia total que es de 15.6. Bien, por esta resistencia de 1 está pasando 12 miliamperios. Por esta está pasando 2.4 y por esta está pasando 1.4. Si ven que la corriente más pequeñita de 1.2 miliamperios está pasando por la resistencia 3, que es la resistencia más grande de todas, de 10 kiloohmios. Justamente aquí se aplica la ley de Ohm también, ¿no? Que decía que mientras la resistencia sea más grande, la corriente va a ser más pequeña. Entonces aquí va a haber menos flujo de corriente. Y en cambio, miren, en la resistencia más pequeña, que es de 1 kiloohmio, yo tengo la mayor corriente de 12 miliamperios. ¿Sí? Las tres corrientes se suman y me dan los 15.6. ¿De acuerdo? Bien, ahora hagamos otra cosa. Miren acá, para
para esto de acá. Vamos a ver en cambio ahora lo que es el cálculo de la corriente total. Ya. Vamos a ver en este caso lo que es la resistencia en paralelo, cómo yo puedo encontrar entonces este caso. Si tengo esta resistencia en paralelo, como les decía, esto va a tener al final una sola resistencia total. Entonces, ¿cómo calculo eso? Bueno, los compañeros nos habían mostrado una fórmula y eso se desprende justamente de la ley de corrientes de Kirchhoff. Pues en este caso, miren, la corriente total que entra va a ser igual a la suma de todas las corrientes de acá de las ramas, ¿no? La corriente sería la corriente de I1, I2, I3, y bueno, y aquí y una enésima corriente, ¿no? Ahora, aplicando ley de Ohm, cada uno de los voltajes, por ejemplo, el voltaje aquí, el voltaje 1, según la ley de Ohm me dice que es igual, perdón, la corriente aquí, la corriente 1, es igual, según la ley de Ohm, al voltaje de la resistencia 1 sobre la resistencia 1. Pero como yo sé que este voltaje de la resistencia 1 es igual al voltaje de la fuente, porque están en paralelo, es decir, todos estos voltajes son el voltaje de la fuente. Entonces aquí la corriente sería voltaje de la fuente para R1. Perdón, la corriente sería voltaje de la fuente para R1, que es lo que está aquí, ¿no? En el caso de 2, igual. Voltaje de la fuente para R2, en cambio, ¿sí? Y así sucesivamente para cada una de las resistencias. Entonces, yo podría con eso calcular cada una de las corrientes de las ramas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo esto de aquí sustituyo en esta fórmula de la ley de corrientes de Kirchhoff, me da esto de acá, ¿no? Entonces, tengo aquí la corriente total sería el voltaje de la fuente dividido para la resistencia total. Igual a, aquí sería voltaje de la fuente para resistencia 1, y así hasta una enésima resistencia, ¿no? Ahora, si yo saco aquí un factor común, por ejemplo, si yo saco aquí el factor común, pues vamos acá. Aquí voy a sacar, digamos, BS multiplicado por 1 sobre RT, y acá también saco factor común BS, aquí multiplicaría a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, y así, ¿no? Hasta una enésima resistencia. Entonces, y esto de aquí podría dividir ambas partes para el voltaje de la fuente, y esto se simplificaría, ¿no? Entonces me quedaría simplemente que el inverso de la corriente total es igual a la suma de cada uno de los inversos de las resistencias, ¿sí? Y eso justamente es la fórmula, ¿no? La fórmula general para encontrar la equivalencia de las resistencias. Y lo que es igual también, pues obviamente esto tiene una relación con lo que es la conductancia. La resistencia, ustedes saben que es el inverso de la conductancia. Entonces también yo podría expresar este inverso de la resistencia como la conductancia total va a ser igual a la suma de cada una de las conductancias, ¿sí? De cada uno de estos elementos. Podría yo calcularlo de las dos formas. Bien. Entonces veamos este ejemplo de aquí. Entonces me pide que calcule la resistencia total. Ah, hay otra cosa también importante aquí. Siempre la resistencia total de estas resistencias en paralelo, como les digo, va a ser siempre una resistencia más pequeña. En este caso, miren, tengo de 100 ohmios, de 47 y de 22 ohmios. La más pequeña de estas tres resistencias es esta de aquí de 22. Entonces, la resistencia total va a ser menor que la menor resistencia en paralelo, es decir, va a ser menor que 22 ohmios. Entonces, por decirles algo, de pronto me va a salir 18, 17, 15, qué sé yo, ¿no? Valores así. Si yo tuviera, por ejemplo, aquí una resistencia más pequeña todavía, por ejemplo, de 10 ohmios, entonces el resultado aquí sería menor de 10 ohmios, sería, qué sé yo, un 9, 8 ohmios. Entonces, esa es una regla que siempre se cumple. Vamos a ver aquí, vas a calcular y vamos a ver que va a salir una respuesta menor a 22 ohmios. Entonces, apliquemos aquí la fórmula. Pueden hacerlo de dos fórmulas.
De dos formas, aplicando la conductancia o aplicando la resistencia. Veamos la resistencia. Sería 1 sobre R total, es la resistencia total, ¿no? Es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. En este caso yo tendría el inverso de 100 más el inverso de 47 más el inverso de 22. Ayúdenme a calcular esto. ¿Cuánto me da? 0.30. 0.30. Ya, pero este es 1 sobre R, ¿no? Igual a 0.30. Yo quiero saber la resistencia, entonces aquí tendría que sacarle el inverso, ¿no? 1 sobre 0.30. ¿Cuánto sería esto? 3.33. ¿Sí está bien? A mí me sale Es, 14,60. arriba es 0,8, no es 0,30, creo que es 0,8. 0,8, sí, porque eso no sale, ya, 0.8. Y aquí entonces, 13.03 me sale a mí. Todo. Senso total. ¿cuánto? 13.03. 13 redondeamos, 13 ohms. ¿Sí? Entonces, miren, efectivamente, aquí es 13 ohmios. ¿Sí? Es menor que 22 ohmios, que fue la resistencia más pequeña de las resistencias en paralelo. ¿Sí? Y eso también lo puedo calcular con las conductancias. ¿Se acuerdan que sería la conductancia total es igual a conductancia 1 más conductancia 2 más conductancia 3? Lo que se muestra aquí, ¿no? La conductancia es el inverso de la resistencia, que sería el inverso de 100, ¿sí? Que sería 10 microsiemens. Y así, ¿no? Cada una de las conductancias. Acá yo la sumo y me saldría 13 ohmios. En este caso, ¿no? Vamos a hacerlo rapidísimo acá con este ejercicio que lo planteé en multisim. Entonces, miren, acá, ¿cómo sería en cambio? Que sería que resistencia total va a ser igual a 1 sobre 1 kilo ohmio más 1 sobre 5 kilo ohmios más 1 sobre 10 kilo ohmios. ¿Cuánto me sale esto? Bien, que en este caso debería darme la respuesta menor a un K, que es la resistencia menor de estas tres, ¿no? ¿Cuánto me da ahí? 0.0022. 0.0022. ¿Y el inverso de eso? 454.5. A ver, está mal esa respuesta. A ver. 1 sobre 100. 0.01. 1 sobre 500. 5000, perdón. 1 para 5000. 0.0002. Más 1 dividido para 10.000. 0.0001.
y lo sumo, más 0.0002 más 0.01. Esto me da 0.0103. Esto está mal. Ya, y esto lo divido. Uno dividido para 0.0103. Voy a sacar el inverso aquí. Bueno, uno dividido para 0.0103. Me da 97. Redondeado 97.1 más o menos. 97.1 ohmios. Si ustedes ven, es menor que 1 kilo ohmio. ¿Está bien? Acá creo que me falta un 0. Me ha faltado un 0. Ya. Este más 0.0002 más 0.0001. Aquí sería, me falta un 0, ¿no? Cero ciento tres. $970.9. Redondeémosle, 971. Puso un 0 de más. Es 13, 0,0013. Aquí. ¿Cuánto me da? 769,23. 700. 769,23. 769. Ya. Es lo que me saldría entonces si yo tuviera esto. Es como que tener yo una resistencia equivalente. Déjenme ver acá. Primero veamos si es que sale eso, ¿no? Veamos, midamos la corriente equivalente aquí. Voy a desconectar la fuente. Y voy a poner aquí una... A ver, conectemos esto. Voy a conectar aquí el multímetro. Voy a medir aquí la resistencia. Corremos 769, ¿sí? Es correcto, ¿no? La corriente total, equivalente. ¿Sí? Estamos bien. Ahora, a ver. Déjeme ver. Punto 231, pongámosle los decimales. Punto 231 ohmios. ¿Ya? Ahora, para que ustedes vean, como les digo, eso se usa para yo encontrar una resistencia de pronto que no tenga un valor, o a veces hay valores que no existen de forma comercial. Entonces necesariamente tengo que yo encontrarlos o calcularlos con otras resistencias en paralelo. Voy a nuevamente acá a conectar esto.
¿Cuánto me daba aquí de corriente? Bueno, hagamos aquí una simulación. Vamos acá abajito. Voy a copiar esto de aquí. Voy a pegar acá. Voy a ver aquí. Y le voy a poner esta resistencia que calculamos, ¿no? Que sería como que una resistencia equivalente de 769.231. Puedo poner valores decimales. O si me dejó. Volvemos. No, acá me salió ¿cuánto? 15 miliamperios. Creo que de pronto tengo que ponerle aquí con punto. A ver, en vez de coma. ¿Qué dice? Está corriendo. Hagámoslo este. Así se cambió. Y sí, miren. La corriente total es 15.6 miliamperios. Lo mismo que me sale acá, ¿no? La corriente que está entrando aquí, ¿no? A cada una de las ramas, 15.6. Y miren, igualmente 15.6, encontrando la resistencia total. ¿Sí? Entonces, para que ustedes también, si de pronto en el examen les pongan un ejercicio, si les pide encontrar, por ejemplo, esta corriente que entra al nodo A, aquí, al primer nodo, tendrían que primero encontrar este circuito equivalente, ¿no? Tienen que encontrar la corriente total, la resistencia total, perdón, y con la ley de Ohm calcular, ¿no? Voltaje dividido por la resistencia y encuentran la corriente. ¿Sí? Y esa corriente total ustedes tendrían que ponerla aquí y de ahí sí ir aplicando en cambio las leyes de Kirchhoff para ver en cambio la división de las corrientes. ¿Sí? ¿Alguna duda tal vez? Y vamos a ver entonces un caso específico donde yo tengo solamente dos resistencias en paralelo. Para esto. Cuando tengo yo dos resistencias en paralelo. Bueno, aquí la gráfica, pero sería así, ¿no? Tengo una resistencia 1 y acá yo tengo una resistencia 2. Pues si yo aplico igualmente la fórmula, ¿no? Esto es igual a R1 más 1 sobre R2. ¿Sí? Entonces, si yo aquí, digamos, aplico esto, ¿no? Para resolverlo, voy a sacar de aquí un factor común, que sería igual a R2 más R1. Y si yo le saco el inverso a esto para sacar RT, tendría que invertir acá también. Sería R1 por R2, dividido para R1 más R2. Y es justamente la fórmula que me está indicando aquí. Entonces también esta es una fórmula que ustedes la pueden aplicar, la pueden anotar en su formulario, la pueden memorizar. En el caso de encontrar la resistencia total para dos resistencias en paralelo. Vamos a hacerlo más rápido. Pues ejemplo aquí. Aquí sería la resistencia total entonces. Miren, la fórmula que me dice la multiplicación arriba y abajo la suma. Pues multiplico 680 por 330. Y acá en cambio sumo 680 más 330. ¿Cuánto me sale eso?
Ayúdenme. $222,178. 222.17 pongo, ¿ya? 18 ohmios, ¿ya? ¿Cómo saber si es que es correcto? Bueno, ¿se acuerdan que les comentaba que en las resistencias en paralelo, la resistencia equivalente o total va a ser igual, menor que la menor resistencia de las dos? Esta es la menor, ¿no? 330. Si ustedes ven, es 222. Es menor a 222.18 ohmios. Es menor que la menor resistencia en paralelo, que es de 330 ohmios. Es una forma de ver, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo en cambio varias resistencias en paralelo, pero en cambio del mismo valor? Por decirles esto, yo tengo una resistencia R1, una resistencia R2, una resistencia R3, y así, ¿no? Puedo tener hasta una enésima resistencia. Pero que digo, todas estas resistencias tienen el mismo valor. Por decir, estas todas son de 1K. 1K, 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 1K. Si yo aplico en cambio ahí la fórmula, deduciendo todo esto, me va a salir esta fórmula de aquí. La resistencia total va a ser igual al valor de la resistencia, en este caso de 1K, dividido para N. N es el número de resistencias que yo tengo en paralelo. Por ejemplo, no sé qué pasa con las gráficas, no se están mostrando. Bueno, digamos aquí yo tengo 4 resistencias. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4. Me dice que estas 4 bueno, son altavoces, ¿no? Dice que son de 8 ohmios. Todos son de 8 ohmios. De 8 ohmios, de 8 ohmios. Entonces, si yo aplico esto, la resistencia total de esto, me dice que es igual a los 8 ohmios dividido para el número de resistencias en paralelo. En este caso tengo 4 resistencias en paralelo, del mismo valor, ¿no? Solo se aplica cuando es el mismo valor. En este caso, la resistencia total es de 2 ohmios. Como ven, también es menor. Bueno, en este caso, como son iguales, de 8 ohmios, ¿no? Es menor de 8 ohmios. Y si yo sigo aplicando, digamos, más resistencias, por ejemplo, del mismo valor de 8 ohmios, miren, cada vez se va haciendo más pequeña esta resistencia total. Cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita. Es lo que les decía, ¿no? Mientras más resistencias en paralelo yo ponga, la resistencia total va a ser más pequeña. Bien. Con eso también yo podría encontrar resistencias desconocidas. ¿Sí? Entonces aplico, por ejemplo, si yo tengo aquí una resistencia, por decirles una de 520 ohmios, ¿sí? Pero yo necesito, digamos, tener, digamos, lo voy a poner acá en paralelo, con una resistencia cualquiera, ¿no? Una resistencia RX. Yo quiero tener una equivalencia, por decirles algo de 100 ohmios. La pregunta sería, ¿qué resistencia tengo que ponerle aquí en paralelo para que la resistencia total me dé 100 ohmios? Entonces, aplicando las fórmulas, me quedaría esta fórmula de aquí. Es que me dice que la resistencia que estoy buscando, la resistencia de X, va a ser igual a la resistencia A, que en este caso es la resistencia que yo conozco, más la resistencia total, que sería esta resistencia que yo quiero obtener, dividido para la suma, ¿no? Perdón, la resta de la resistencia que conozco, menos la resistencia total. Veámoslo igualmente con un ejemplo. Entonces me dice, suponga que se desea obtener una resistencia tan cercana a 150 ohmios, como sea posible, ¿no? Combinando dos resistores en paralelo. Entonces, sería que mi resistencia total tiene que ser de 150 ohmios. Y me dice que yo tengo que poner dos resistencias en paralelo. Entonces, dice que yo dispongo de un resistor
En este caso de 330 ohmios. Esta sería mi resistencia A, mi resistencia conocida. Me dice, ¿qué otro valor de resistencia necesito? Sería esta resistencia de aquí. Entonces, aplicamos la fórmula. ¿Qué me decía la fórmula entonces? La fórmula me decía que la resistencia X es igual a la multiplicación, ¿no? De la resistencia conocida por la resistencia total. Y aquí a la resta, ¿no? De resistencia conocida menos resistencia total. La resistencia conocida es 330 ohmios. 330 ohmios. Multiplicado acá arriba, ¿no? Por la resistencia total que quiero obtener, que es de 150 ohmios. Y en cambio la resto con 150 ohmios. ¿Cuánto me saldría eso? Ayúdenme. $275. 275 ohmios. Este tendría que ser de 275 ohmios. Bien. Y finalmente, ¿cómo yo simbolizo o cómo yo denoto las resistencias en paralelo? Es con este símbolo de aquí. Esto de aquí, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que yo tengo una resistencia de 10K ohmios en paralelo con una de 5 kilo ohmios. Este símbolo de aquí, ¿no? Me dice el paralelo. Entonces yo puedo tener también, digamos, varias resistencias, ¿no? R1, R2, R3, R4, bueno, R5, pongamos. Entonces, ¿cómo denotaría eso? Yo diría R1 está en paralelo con R2, en paralelo con R3, en paralelo con R4 y en paralelo con R5. Es la forma de denotar entonces, ¿sí? Eso, chicos. Bien, no sé si tienen alguna duda hasta ahí. ¿Qué hora es? Si tenemos todavía tiempo. ¿Hasta qué hora tenemos clases? Hoy día hasta las 11:30. 6:30. Ya. Y entonces vamos a ver, como les digo, lo que es en cambio la división de corriente. Sí, y para analizar eso primero vamos a ver las fuentes de corriente. ¿Se acuerdan que teníamos fuentes de voltaje y fuentes de corriente? Déjenme ver aquí. Debo tener también en multisim. Miren aquí en la parte de fuentes de poder. Bien, tienen fuentes de corriente alterna, corriente directa. Bueno, son las tierras. Acá no. Fuentes de corriente, miren. Aquí, miren, es una fuente de corriente directa. Acá. Entonces, ¿se acuerdan qué pasaba? Cuando yo ponía las fuentes de voltaje, las ponía en paralelo, ¿qué pasaba? Se sumaba, digamos, la capacidad, la corriente que podía proporcionar cada fuente de voltaje. Cuando yo ponía en cambio las fuentes de voltaje en serie, se sumaban los voltajes. Obviamente, utilizando la polaridad correcta, ¿no? Digamos, del negativo al positivo del siguiente, del negativo al positivo. Porque si yo ponía, por ejemplo, positivo, positivo, en cambio yo restaba el voltaje, ¿no? Pero ¿qué sucede en cambio con las fuentes de corriente? Vamos a ver las fuentes de corriente, qué sucede cuando yo las interconecto. Ya. Entonces, miren, yo aquí tengo en cambio 3 fuentes de corriente conectadas en paralelo. ¿Sí? Entonces, en este caso, en cambio,
a diferencia del voltaje, que era el mismo voltaje. En cambio aquí, miren, se suma. Esa es la suma algebraica de cada una de las corrientes. ¿Sí? Y obviamente también hay que tener en cuenta la polaridad. Entonces, miren, siempre la flechita me está indicando, digamos, el lado de mayor potencial. Y la flechita acá hacia abajo, en cambio, es el negativo. Entonces, en este caso, miren, yo tengo acá, tendría 1 amperio. Como están todos, digamos, con la misma polaridad. Entonces, la corriente, digamos, total de esas tres fuentes sería la suma, ¿no? Sería de 1 amperio más 2 amperios y más 2 amperios, que me daría 5 amperios. Pero ¿qué pasa si yo pongo una al revés? Mira, aquí está así, la polaridad. En cambio, aquí este se restaría. Entonces, tendría aquí la corriente total, 2 amperios más 2 amperios menos 1 amperio. Aquí en cambio me daría 3 amperios. A ver si puedo simular esto. Acá. Este es de 1, de 2. Hacerle un doble clic para ponerle 2 amperios. Y copiémosle este. 2 amperios. Las interconecto. ¿Sí? Sí simula. Le vamos a poner una carga, una resistencia. Ponerle aquí una, copiémosle esta de 10K. Vamos a medirle aquí la corriente entonces que circula por la resistencia. Dos, dos, uno. Me está dando 2.5. Pero aquí obviamente es por el tema de la resistencia. Pongo una resistencia de... ¿Qué sucede si yo le cambio aquí, aquí, aquí? Bien, tengo entonces la suma, ¿no? Tengo 5 amperios. 2 y 2 más 1, 5 amperios. Ahora, si yo le doy la vuelta a esta de acá. Vamos a borrar esto mejor. Ya. Y me da en cambio 3 amperios, ¿no? Está restando en cambio. Es lo que sucede con las fuentes de corriente. Ahora, bueno, son más ejemplos que ustedes lo pueden chequear. Entonces aquí la división de corriente. Lo que ya vimos, ¿no? Con la ley de Kirchhoff de corrientes. Y aquí entonces viene lo que les decía, el dilema. Pues ¿cómo yo puedo encontrar, en este caso, una corriente, ¿no? En cualquiera. Yo tengo una corriente total, pero yo quiero encontrar una corriente cualquiera, la 1, la 2, la 3, ¿no? Aquí tendría que encontrar una corriente X. Pues que me dice que la corriente en X a través de cualquiera de estas ramas de aquí es igual a la resistencia total de todo este circuito. Es igual a la resistencia total.
dividida entre la resistencia Rx, que es en la que yo estoy calculando, ¿sí?, de la rama, y multiplicada por la corriente total. Sería esto por la corriente total. Sería la fórmula. Un poco distinto a lo que era el divisor de voltaje. ¿Se acuerdan? El divisor de voltaje, en cambio, era al revés. Aquí era la resistencia que estoy calculando, dividido para la resistencia total, y esto por el voltaje de la fuente. Bueno, esa es la fórmula. Ahora, ¿cómo encuentro esa fórmula? Espérenme para borrar esto de aquí. Oh. Vamos a ponerla por acá. Yo quiero calcularla. Yo quería calcular la corriente de X, ¿no? Y esto sería igual al voltaje de S, que en este caso son el mismo voltaje en todas, ¿no? Porque están en paralelo. Dividido para la resistencia que quiero calcular, la corriente, ¿no? Ahora, el voltaje de la fuente. Este es igual, en cambio, a la corriente total por la resistencia total. Ya tengo aquí, ¿no? Es lo que hice justamente acá, miren. ¿Sí? Esta corriente de aquí, yo la calculé poniendo la resistencia total con el voltaje de la fuente. Es lo que estoy haciendo ahí. Entonces, si yo reemplazo esto en la fórmula de acá, me quedaría la corriente en X. En este caso va a ser igual a... Reemplazo este voltaje de S por esta corriente total sobre resistencia total, dividido para Rx. Y aquí simplemente lo que hago es ordenar voy a decir que la corriente en X es igual a la resistencia total para la resistencia en X por la corriente total. Veamos un ejemplo. Entonces, miren, aquí yo tengo esta corriente de aquí, ¿no? Está entrando, entonces obviamente aquí se va a dividir. Se va a dividir en una corriente 1, en una corriente 2 y en una corriente 3. Ahora, voy a calcular por el tiempo, bueno, voy a calcular solamente de esta corriente de aquí. ¿Sí? Entonces, decía que la fórmula, ¿no? La corriente de X era igual a la resistencia total sobre la resistencia de X por la corriente total. Entonces hay que calcular necesariamente la corriente total. Pues calculemos primero la corriente total. Entonces, la corriente total sería 1 sobre RT, 1 sobre 680, más 1 sobre 330, más 1 sobre 220. Ayúdenme con ese cálculo. Cero punto cero cero nueve. 0.009. Ya, y el inverso de eso. Un 111.1 creo que. Digamos, 111 ohmios. Es la resistencia total. Es decir, es como que yo tuviera aquí esta fuente de corriente conectada a una sola resistencia, ¿no? De 111 ohmios. ¿Sí? Entonces voy a calcular aquí la corriente, esta corriente E de 1. La corriente en 1
va a ser igual a la resistencia total, que es de 111 ohmios, dividido para la resistencia que estoy calculando, ¿no? Que sería la resistencia R1, ¿no? En este caso es de 680 ohmios. Y eso lo multiplico por la corriente, que es de 10 miliamperios. ¿Cuánto me da eso? Uno punto 63398. A ver. Uno punto 63 miliamperios. Calculemos rapidísimo la corriente 2. Aquí sería en cambio igual, ¿no? 111 ohmios dividido en cambio para la resistencia 2 de 330 por 10 miliamperios. ¿Cuánto es eso? $3,367. Es como 36 miliamperios. La corriente 2. Okay. Y la corriente 3 podría calcularla igual, ¿no? Con el divisor de corriente, o simplemente aquí podría aplicar directamente la ley de corrientes de Kirchhoff, que me decía que la corriente total es igual a la corriente 1 más corriente 2 más corriente 3. En este caso necesito la corriente 3. Va a ser igual a la corriente total, en este caso menos la corriente 1 menos la corriente 2. Esto sería igual a la corriente total es de 10 miliamperios menos la corriente 1 que fue de 1.63 miliamperios y menos la corriente 2 que fue de 3.36 miliamperios. ¿Cuánto me sale eso? 5,01. Miliamperios. 5.01. Ya. Bien, entonces, miren. Podríamos darnos cuenta igual fácilmente que estamos bien en el ejercicio. Primero, la corriente total. Va la resistencia total. 111 ohmios. Tendría que ser menor a 210 ohmios. Está bien, ¿no? Entonces podríamos decir a ojo, digamos, a breves rasgos que es correcto. Ahora, la corriente. Miren, también. Esta es la corriente, esta es la resistencia mayor. Entonces, por aquí debería fluir una corriente más pequeñita, porque tengo más oposición a flujo. Entonces, miren, efectivamente, la corriente 1 es de 1.63, es la menor corriente. En cambio, acá, en la resistencia más baja, debería tener mayor corriente. Y efectivamente, ¿no? En la corriente 3 tengo 5,01 miliamperios. Casi que aquí está yéndose la mitad de esta, bueno, la mitad, ¿no? De esta corriente. Estos 10 miliamperios están yendo aquí 5 miliamperios, acá está yendo 1.63 y acá está yendo 3.36. Entonces podríamos darnos cuenta también así que estamos correctos en la resolución de los ejercicios. Bien. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos casos especiales. Aquí yo tengo un divisor de corrientes para dos resistencias, donde tengo dos ramas. Aquí también, bueno, ahí se lo puede simplificar. En este caso, miren, para yo no calcular la resistencia total, esta parte de acá, esta fórmula, ¿no? Esta resistencia total, yo podría directamente aplicar ya con las fórmulas. Entonces, miren, esto es importante. Cuando yo quiero calcular esta corriente de 1, ¿no? Miren, es igual a la resistencia 2, es decir, la resistencia opuesta a esta resistencia que quiero calcular, dividido para la suma de las dos resistencias, R1 y R2, por la corriente total. ¿Sí? Es una forma de recordarlo, al menos yo así lo hago. Acá, en cambio, miren, la corriente 2 es igual a la resistencia opuesta, que sería resistencia 1, dividido para la suma de las dos resistencias, por la corriente total. Entonces, bueno, ahí se los dejo igual.
para que revisen los ejercicios también, porque, bueno, eso se va a aplicar en el examen que tenemos. ¿Cuándo teníamos el examen? Mañana era. Sí. Y aquí tienen unos ejercicios también para que los chequen. ¿Sí? Y finalmente, la potencia. Bueno, esto de la potencia, tanto en las resistencias en serie como en las resistencias en paralelo, es igual. Digamos, yo tengo aquí una potencia disipada 1, acá tengo una potencia 2, igualmente una potencia 1 y una potencia 2. Decíamos que en la serie la potencia total era igual a la suma de ambas potencias. Y en paralelo, lo mismo. Es igual a la suma de ambas potencias. Son las fórmulas que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, esto ya lo había mostrado a los compañeros en la exposición. Mostraron justamente este ejemplo. En el que yo tengo dos bocinas en paralelo, ¿no? A un amplificador de 8 ohmios, ¿no? Aquí tienen un, bueno, de 15 voltios, vendría a ser esta salida de este amplificador. Entonces, la pregunta era, ¿cuánta potencia debe ser capaz de suministrar el amplificador a los altavoces? Entonces, aquí lo que habría que hacer es, podemos hacerlo de dos formas. Uno, calcular la potencia aquí, ¿no? Potencia 1, potencia 2, con esta fórmula de acá. Voltaje y resistencia. Y es lo que se hace acá. Hagámoslo acá. Yo tengo aquí la potencia 1, voltaje al cuadrado, sobre resistencia 1 en este caso, ¿no? Entonces tengo 15 voltios al cuadrado dividido para 8 ohmios. ¿Cuánto me sale esto? 28.125. Vatios. ¿Sí? Y acá igualmente, ¿no? Porque como tenemos la misma resistencia, entonces la fórmula sería la misma, ¿no? Resistencia 2, igual, ¿no? 12 voltios al cuadrado dividido para 8 ohmios. Y esto igual sería 28.125 vatios. Entonces, la potencia total sería la suma de ambas, ¿no? Que sería, ¿cuál es la suma de 28? Bueno, 28.125 por 2. 56.25. 56,250. Vatios. Ya, estamos bien, ¿no? Sí, esa es una forma. Otra forma es simplemente calcular la potencia total. Entonces, la potencia total, en cambio, es igual al voltaje total al cuadrado sobre la resistencia total, en cambio. Pues aquí sería igual 15 voltios al cuadrado dividido para... Aquí la resistencia total, ¿cuánto sería? Están estos dos en paralelo. Es como que yo tuviera esto de aquí, ¿no? Dos en paralelo de 8 ohmios cada uno. Recuerdan que aquí cuando yo tenía la misma resistencia, en este caso se divide a la mitad. ¿Por qué? Porque la resistencia total, ¿se acuerdan que era igual a la resistencia dividido para N, que era el número de resistencias? Sería 8 ohmios dividido para 2. Pues esto equivale a tener una sola resistencia de 4 ohmios. Sería la mitad, ¿no? Entonces la resistencia total sería de 4 ohmios. Aquí. Yo divido esto para 4 ohmios y esto igual me debe salir 56.25 vatios, que es lo que calculé acá. Sí, entonces serían las dos formas, ¿no? De calcular la potencia. Bien. Hasta ahí, chicos. Entonces, estamos listos ya para la evaluación. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Estaba el expuesto. ¿Están listos para la evaluación? Profe, ¿la lección es sobre toda la unidad o solo esto de circuitos en serie y paralelo? Toda la unidad. Ah, bueno, gracias. Tienen igual ahí toda la información en el EVA. Tienen lo que son
Entonces tengo un montón de cosas por acá abiertas. Oh, todo bien. Electricidad. Bueno, me faltaría simplemente el video del día de hoy. Aquí tienen todos los videos, hasta los circuitos en serie, creo que fue lo que vimos. A ver, la exposición de ayer de KiCad. Tienen todos los videos, tienen las diapositivas. También faltaría la diapositiva del día de hoy. Revisen eso. Como hemos venido trabajando también todos los días, no creo que se les haga mucho problema. Una pequeña revisada. Ya estaríamos listos. Listo, chicos. ¿Alguna duda? Ingeniero, en el examen también van a haber ejercicios prácticos y podemos usar formulario. Sí. Ya. Lo que sí, la evaluación como lo vamos a hacer a través del EVA, similar a lo que hicimos, bueno, ya les he tomado, creo que bueno, lo que hicimos en la prueba de diagnóstico, ¿no? Encienden ustedes las cámaras, todos encienden las cámaras y tienen un tiempo. Pues tienen que tener en cuenta que no se les acabe el tiempo para poder enviar la evaluación. Las preguntas teóricas son de opción múltiple, verdadero y falso. Y el ejercicio se tomará, digamos, tienen que ustedes resolverlo, tomarle una foto y me lo adjuntan ahí al EVA. Igual tienen que tener en cuenta el tiempo, ¿no? El tiempo que tienen para que no se les vaya no se vayan a quedar sin remitir la evaluación. Eso prácticamente, y lo que sí, pues ahí no usar celulares, no estar conversando, estar hablando, nada de usar chats, ahí sí ser honestos, porque las preguntas están diseñadas para eso. Entonces, es mejor que se concentren cada uno en su evaluación y traten de sacar una buena nota. Igual les voy a chequear voy a chequearles lo que tengo pendiente por ahí, las tareas, las prácticas también me falta evaluarles, y creo que con eso estaríamos ya, si Dios quiere, la próxima semana listos con las notas, ¿no? de la unidad. Pues estamos bien, estamos listos para mañana, todo tranquilo. Sí, genial. Sí. Ya, chicos. Bien, entonces, hasta ahí quedamos. Ya falta poco también. Mañana tenemos ¿a qué hora? 9:30. Pues 9:30 nos conectamos para la evaluación. Traten de tener la cámara, como les digo. De pronto una hojita a la mano, lápiz, todo, ¿no? Pues como les digo, la parte del ejercicio toman una fotito o lo hacen en computadora, como ustedes deseen. Me adjuntan un PDF, me adjuntan una imagen. Eso lo suben al EVA. Y eso yo les califico. La parte teórica les va a salir ya, luego de finalizar la evaluación, ya la nota. Pero la parte práctica, obviamente, tengo que yo chequearla manualmente. Entonces, eso lo revisaré en el transcurso del fin de semana o la próxima semana. Bien, entonces quedemos hasta ahí, chicos. Un buen día. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.